Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Salmo 119, 49. Bendiciones, amadas hermanas de Iglesia Nazaret Misión Centroamericana y otras hermanas preciosas que nos acompañan cada semana en este espacio conectadas, reflexiones que transforman la vida de la mujer. Sean bienvenidas para continuar con el estudio Sara, Madre de Naciones. La semana pasada vimos los antecedentes de Sara, Madre de Naciones, Dios llama a Abraham, donde vimos la obediencia y lealtad de Sara hacia su esposo, y la mentira de Abraham y Sara. La lección enseña que la participación de Sara en la media verdad no le quitó mérito. Dios había hecho una promesa y la mantuvo. Ahora, y para finalizar este estudio, veremos la esterilidad de Sara, la muerte de Sara y los escritores del Nuevo Testamento que presentan a Sara como ejemplo. La esterilidad de Sara. Siendo que Abraham era un hombre rico y que probablemente a Sara no le faltaba nada que el dinero pudiese comprar, ella tenía una gran pena. La pareja disfrutaba de un matrimonio largo y feliz, pero no tenían hijos. Dios les había prometido darles un hijo y convertirlos en una gran nación. Pero los días se hicieron meses y los meses años. Abraham y Sara alcanzaron la vejez y se tornó físicamente imposible para Sara tener hijos. 10 años después que Dios les había prometido un hijo, Sara, desesperada, ideó otro plan. A veces somos muy lentas en aprender de nuestras experiencias pasadas. Como vimos en el capítulo anterior, Abraham y Sara engañaron a los egipcios para evitarse problemas. Dios los rescató con su gran amor. Ahora nuevamente Sara planea tener hijos de un modo que no estaba en los planes de Dios. Es sorprendente que Abraham aceptara formar parte del trato. Pero antes de juzgar duramente a Abraham y Sara, debemos analizar nuestra propia vida. ¿Cuántas veces hemos tratado de ayudar a Dios desarrollando nuestros propios planes? Debemos dejar que Dios cumpla con sus promesas a su manera. Esto es mejor que preocuparse sin necesidad. Lo triste del caso es que algunas de nosotras preferimos preocuparnos. El plan de Sara era entregarle a Abraham su criada Agar para que le diera un hijo. Así Sara podría tener un niño que sería hijo de Abraham. Sara razonaba consigo misma que esta era la forma de cumplir la promesa del Señor. Encontramos esta historia en Génesis capítulo 16, versículo 1 y 2 y en el capítulo 4, versículo 15 y 16. Y dice así: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. El proyecto de Sara no formaba parte del plan de Dios. Se le apareció otra vez a Abraham y Sara, cambiándole sus nombres, y les reiteró su promesa de que les daría un hijo. Específicamente les dijo que le daría un hijo a Abraham por medio de Sara, en el momento indicado. Dios cumplió su promesa, como leemos en Génesis 21 del versículo 1 al 5. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Por medio del nacimiento milagroso de Isaac comenzó la raza judía, el pueblo escogido de Dios. La Biblia no nos da muchos detalles acerca de lo que pasó con Sara después de que Isaac naciera, pero sí nos narra un acontecimiento en Génesis 21. Abraham celebró una gran fiesta por el destete de Isaac. En la fiesta, Ismael, el hijo de Abraham y Agar, se burló de Isaac. Sara le pidió a Abraham que echara de la casa a Agar e Ismael. Abraham estaba muy apenado, pero Dios le dijo lo que leemos en Génesis capítulo 21, versos 12 y 13. Entonces Dios dijo a Abraham:
no te parezca grave a causa del muchacho de tu sierva. En todo lo que te dijere, Sara oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Dios generalmente no le decía a un esposo que cumpliera instrucciones de su esposa. Aún en este caso, Abraham despidió a Ismael porque Dios se lo dijo y no porque Sara se lo haya dicho. Las esposas ciertamente pueden compartir sus ideas y sentimientos con sus esposos, pero la cabeza del hogar es el esposo, el que toma las decisiones basadas en lo que Dios quiere que haga. Ahora vamos a ver la muerte de Sara. La Biblia dice que Sara murió a la edad de 127 años. Fue la única mujer cuya edad se registra en las Escrituras. Abraham vivió 38 años más que Sara. En Génesis 15:15, Jehová le prometió a Abraham una buena vejez. Esto en sí mismo era una prueba significativa de la fidelidad de Dios. La devoción es a menudo asociada con la longevidad. Sara y Abraham habían vivido muchos años como nómadas. No obstante, cuando Sara murió, Abraham compró un pedazo de tierra para enterrarla, en lugar de colocar su cuerpo en algún lugar que pudiera ser fácilmente olvidado. Abraham compró una cueva en Macpela y enterró allí a Sara. Se nos dice en Génesis 25 que cuando Abraham murió a la edad de 175 años, sus hijos lo enterraron junto a Sara en la misma cueva. Aún en la muerte, los vemos nuevamente juntos, luego de una vida larga y llena de acontecimientos. Veamos, los escritores del Nuevo Testamento presentan a Sara como ejemplo. En Gálatas 4:21 al 31, Pablo usa a Agar y Sara y a sus hijos como ejemplo para mostrar que la ley y la gracia no pueden coexistir. El hijo de Agar había nacido de manera natural, representaba el intento de obtener la salvación basada en las obras de la ley. Isaac era el hijo nacido por la promesa de Dios. Representa la salvación obtenida por la gracia y promesa de Dios. Pablo traza el contraste entre la ley y la gracia. La ley nos ata a nuestros propios límites, mientras la gracia nos libera, permitiendo que Dios obre en nuestro lugar. El apóstol Pedro también usa a Sara como un ejemplo de la obediencia y sumisión a su esposo de una mujer casada. En 1 de Pedro capítulo 3 versículos 5 y 6 escribió: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos como Sara obedecía a Abraham. El diccionario define a la sumisión como el acto de rendirse a la autoridad o voluntad de otro. Como mujeres casadas, estamos dispuestas a aceptar y seguir el liderazgo y la autoridad de nuestros esposos del mismo modo que aceptamos y seguimos el liderazgo del Señor. Muchas mujeres se oponen a las enseñanzas de la Biblia sobre la sumisión. Algunas creen que se ven disminuidas como personas si se sujetan a sus esposos. Sin embargo, Sara no perdió su identidad. Era una mujer físicamente bella y también fuerte y decidida. Aún así, no hay en la Escritura ningún indicio de que desobedeciera a su esposo. A algunas mujeres les puede resultar duro obedecer a sus esposos por ser creyentes en Jesucristo, mientras que su esposo no adora al verdadero Dios. Puede haber situaciones en las que obedecer al esposo signifique ir en contra de lo que dice la palabra de Dios. En este caso, la autoridad a la que debemos someternos es a lo que la palabra de Dios nos dice. Por lo demás, ya que la Biblia pone a Sara como modelo para las mujeres, haríamos bien en tener en cuenta su ejemplo de sumisión y obediencia. Estimadas hermanas, ¿cuántas lecciones podemos aprender de la vida de Sara? Muchas veces tenemos peticiones que le hemos presentado al Señor basándonos en promesas que encontramos en su palabra. Y oramos por largo tiempo y no vemos que hay una respuesta de parte de Dios, sintiéndonos desalentadas, frustradas y enojadas. Es donde empezamos a imaginar cosas de cómo Dios podría respondernos y armamos un plan A, un plan B o hasta un plan C para ayudarle a Dios a que ejecute lo que hemos pedido, y bajo nuestra intervención vamos propiciando situaciones que le vayan dando forma a nuestra petición. Y al fin se nos va dando lo que nosotras queremos, creyendo que esa es la voluntad de Dios. Como las situaciones que obtenemos no son la voluntad de Dios, se presentan consecuencias negativas.
que afectan nuestra vida y la de otros a corto, mediano o largo plazo, como en el caso de Sara, que entre el hijo de Agar y el hijo de la promesa Isaac se ha dado una rivalidad tal que hasta la fecha todavía persiste. Otro aspecto muy importante que vemos es la estimación tan grande que Abraham tenía por Sara, que cuando murió siendo ellos nómadas no quiso enterrarla en cualquier lugar que fuese fácilmente olvidado, por lo que compró un pedazo de terreno que tenía una cueva en Macpela y allí le dio sepultura. Y cuando Abraham murió, sus hijos lo enterraron junto a Sara y aún en la muerte estuvieron juntos luego de una larga vida y llena de acontecimientos. Otra lección que aprendemos de Sara es su sujeción a su esposo. Fue leal y le obedeció. No obstante, era una mujer inteligente que confió en que Dios le daría el hijo que les había prometido, aunque ella intervino al sentirse impaciente por no concebir a ese hijo. Pero cuando ella tuvo a Isaac y vio que Ismael se burlaba de su hijo, sabiamente le dijo a Abraham que despidiera a Agar e Ismael, en lo que Dios estuvo de acuerdo con ella y Dios mismo se lo hizo saber a Abraham. Si usted está casada o planeando casarse, tómese un momento para evaluar su relación con su esposo o novio. ¿Está usted decidida a seguir sumando? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Efesios 5:22. Si la sumisión es un área de su vida en la cual necesita la ayuda de Dios, pídale que le dé la fe que necesita para confiar en sus promesas, cualquiera que sean sus circunstancias. Sara fue un ser humano con virtudes y defectos, pero más con virtudes que le han dado el reconocimiento de los escritores del Nuevo Testamento como el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Y este último nos insta a todas las mujeres cristianas a tomar ejemplo de ella, una mujer bella físicamente, pero su mayor belleza fue la de su ser interior, la del corazón, aquella belleza que no se echa a perder, la de un espíritu amable y tranquilo que es muy valioso ante los ojos de Dios. Contrario a la belleza externa que busca la mujer que no conoce a Dios, que consiste en peinados exagerados, joyas de oro o vestidos lujosos. Pedro expresa que esas santas mujeres que vivieron en tiempos antiguos, que confiaban en Dios y obedecían a sus esposos, así como fue Sara, nos dan ejemplo y que nosotras, si queremos ser verdaderas hijas de Sara, tenemos que hacer el bien y vivir sin ningún miedo. Primera de Pedro capítulo 3 versículos del 3 al 6. Qué preciosas lecciones hemos tenido, queridas hermanas, de Sara. Anhelemos vivir su vida confiada en Dios, siendo una mujer santa y de una belleza interior que cautivó a su esposo y de quienes la conocieron y principalmente agradó a Dios. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos por tu palabra bendita que nos enseña acerca de cómo quieres que nosotras las mujeres seamos ante tus ojos, de manera que podamos adorarte y glorificarte con nuestras vidas, compartiendo tu evangelio a aquellas mujeres que todavía no te conocen y siendo ejemplo a las mujeres cristianas más jóvenes. Te rogamos que nos ayudes a entender tu palabra a través de tu Espíritu Santo, para ponerla por obra y que seamos mujeres de oración, para hablar contigo y exponerte nuestras necesidades de transformación, de manera que podamos vivir una vida de santidad, para hacer el bien y para vivir sin miedo. Gracias, Padre, por escuchar esta oración, la que hacemos en el nombre bendito de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén.